Señoras y señores, oyentes de Radio Cristal, la estación más popular del Ecuador, les damos la más cordial y bienvenida a nuestra nota editorial. El editorial de hoy, sábado 13 de enero del 2024, a cargo de nuestro editorialista y director del programa, doctor Juan Pareles Cabrera. Él es catedrático jubilado y profesor honorario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guayaquil, asesor jurídico de nuestra institución, Sociedad Hijos del Trabajo. Además, ejerce la primera vicepresidencia nacional de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, CEDOCU. Hoy el tema será: ¿qué significa elevar el IVA del 12 al 15% en el Ecuador? Doctor Vareles Cabrera, bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Cristal. Esta es la voz de los trabajadores que se transmite todos los días sábados de 12 a 13 horas. Este programa es auspiciado por Sociedad Hijos del Trabajo. La voz de los trabajadores el día de hoy ha escogido como editorial qué significa elevar del 12 al 15% el IVA para las y los ecuatorianos. Para ello vamos a tener, como debe de ser, el pronunciamiento de las organizaciones de trabajadores como la CEDOCUT, como el Frente Unitario de Trabajadores, cuya referencia la vamos a hacer de manera textual. Vivimos días sombríos en el Ecuador, donde la creciente crisis de inseguridad ha sumido al país en un estado de consternación. Medios de comunicación vulnerados, como el Canal 10 de Guayaquil, agentes de seguridad secuestrados en las cárceles y victimados en las calles del Ecuador. Trabajadores despedidos y muchos en el desempleo. Ciudadanos inocentes asesinados. Todo esto genera un pánico generalizado que nos ha llevado al borde del abismo. En un contexto ya tenso, la reciente aprobación de la Ley de Competitividad Energética por la Asamblea Nacional, con 131 votos a favor, despierta preocupación desde la CEDOCUT. Esta legislación parece desatender las urgentes necesidades de la población, favoreciendo a las élites económicas y abriendo las puertas a la privatización de la energía, que es un derecho esencial de los ciudadanos, de todos los ecuatorianos. Las consecuencias potenciales será el aumento de las facturas eléctricas por parte de los privatizadores. Por ello, la CEDOCUT denuncia el pacto de impunidad entre el gobierno y sus aliados, incluyendo discusiones sobre la eliminación de los subsidios a los más ricos y, en cambio, la eliminación de los subsidios a los más pobres. Es decir, las condonaciones de las deudas
a los ricos y la eliminación de los subsidios como el combustible a los pobres. Condonaciones de deudas que solo agravan la situación de la economía fiscal que vive el Ecuador. De igual manera, este nuevo proyecto económico urgente presentado por el presidente Daniel Noboa Sin, que llegó a la Asamblea en horas del día jueves de la semana que estamos terminando. Bueno, la Asamblea Nacional tiene en sus manos la propuesta que busca elevar el IVA del 12 al 15%. Esta medida, lejos de solucionar problemas, solo intensifica la pobreza, el desempleo y el descontento social, el mismo que se hace presente cuando se golpean las economías de los más pobres. En este contexto vemos que son los políticos alineados con las élites económicas, empresariales, que explotan el miedo y la atención de la gente a estas leyes que precarizan las condiciones de vida del pueblo. El IVA es un impuesto regresivo que impacta más a quienes menos tienen, gravando el consumo de bienes y servicios. Según el Banco Central del Ecuador, el IVA representa el 40% de la carga tributaria a los hogares más pobres. Es decir, este tipo de medidas benefician a los sectores privilegiados que han prosperado bajo la receta que imponen el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En este complejo escenario, en este difícil escenario, es crucial señalar que la millonaria consulta popular, estimada en 60 millones de dólares, ha surgido como una posible cortina de humo para aprobar estas leyes neoliberales. Por tanto, es innecesario este gasto que podría ir a mejorar las condiciones de salud y educación, seguridad que vive el pueblo ecuatoriano. ¿Por qué mejor no bajar los intereses de la banca privada o permitir que los capitales se inviertan en producción? O mejor aún, ¿por qué en lugar de subir el IVA al 15%, no se cobran los miles de millones que deben los grandes empresarios evasores del fisco? O también lograr una negociación soberana con las telefónicas, entre otras. En fin, son muchas alternativas que hay en vez de afectar los bolsillos de las y los más pobres. En este momento, que son momentos críticos, la SEDOCUT hace un llamado urgente
al gobierno del presidente Noboa para que reconsidere, se sensibilice en estas decisiones y enfocarse en soluciones integrales que atiendan las demandas sociales y garanticen el bienestar de todas y todos los ecuatorianos. Llamamos a todos los sectores sociales del país a generar una grande y amplia unidad por la paz, la seguridad nacional y la vida. Pero como siempre dicen que los trabajadores y el pueblo no ponemos sino protestas y críticas y nunca aportamos, recogemos del manifiesto del Frente Unitario de Trabajadores las propuestas que desde las organizaciones sociales se han planteado alternativas válidas que dejarían en las arcas fiscales aproximadamente 14.928 millones de dólares al año. ¿Cómo? Con ingresos para reactivar la economía e invertir en educación, salud, seguridad, generación de empleo y que tanta falta le hacen al país. Estas son las alternativas, señor presidente, que le presentan los trabajadores organizados del Ecuador frente a la crisis para reactivar la economía. Uno, señor presidente, cobre a los grandes deudores de impuestos que deben la cifra de 4.511 millones de dólares, suficientes para resolver el problema de crisis que tiene la caja fiscal en estos momentos. 2.500 millones de deuda, señor presidente, que se encuentran en firme en la ventanilla donde tiene que llevarlos a los grandes deudores del fisco a que paguen 2.500 millones el día lunes a las 9 de la mañana debe estar cobrándose esa plata. Esa plata ya no está impugnada porque existen 2.111 millones que están siendo impugnados por los sinvergüenzas que se llevan la plata del pueblo y que no pagan los impuestos. Pero los 2.500 están en ventanilla que el SRI tiene que el lunes proceder a hacer el cobro inmediato. Pero tenemos una segunda propuesta. La contribución especial del 5% a las ganancias extraordinarias a las 100 empresas más grandes del Ecuador. Eso hacen 300 millones que están de cobrar. De la misma forma como se les ha sometido a la delincuencia, tiene que someterse también a quienes delinquen no pagando los impuestos y sometiendo al pueblo a una pobreza criminal. Esto, en el año 2022, las 100 empresas más grandes tuvieron utilidades, escuchen bien, ecuatorianos, de 4.800 millones. Eso en el 22. En el 23, la banca privada tendrá ganancias extraordinarias de más de 700 millones de dólares. Están registrados. Y como son sinvergüenzas y creen que el pueblo no sabe, hasta lo sacan en revistas las 500 empresas más grandes del Ecuador. Entonces,
Tenemos ya dos. Pero quiere una tercera. La eliminación en el 30% de beneficios tributarios a los grandes grupos económicos. Esto significa recaudar 5.700 millones de dólares. ¿Cómo es que no hay plata en el Ecuador? ¿Cómo es que no se puede financiar que nuestro pueblo militar y policial que está exponiendo la vida también tiene que pagar el 15% para exponer la vida y todavía para pagar impuestos? Pero hay una cuarta: recaudar al menos el 10% de la elusión y evasión tributaria. La elusión y la evasión tributaria que no lo hace el Estado. Debe recaudar aproximadamente 700 millones de dólares por año. Pero si 4 son propuestas pocas, le tenemos una quinta: uso responsable de una parte de la reserva de 1.600 millones, porque las reservas son para eso, son para las crisis, no son para pagarle a los sinvergüenzas que tienen los bonos de la deuda y que están ahí al acecho de la plata del pueblo ecuatoriano. No, las reservas son para esto, para cuando hay crisis, cuando hay problemas del Estado. 1.600 millones de dólares que pueden servir para solventar el problema inmediato. Pero si quieren todavía más, tenemos la restitución del 5% del impuesto a la salida de capitales. Solamente el 5%. Les acaban de perdonar 600 millones en la Asamblea. Y nosotros podemos pedirle de eso el 5% del impuesto a la salida de divisas, que significan 1.400 millones de dólares. Entonces sí estamos siendo justos, porque los que más dinero tienen y los que se han enriquecido en el Ecuador estarían equitativamente aportando. Si usted quiere, señor presidente, llámelos a las 100 empresas más poderosas que han ganado mucho dinero desde la pandemia hasta acá y pídales $1 millón. Y con esto resolveríamos el problema. Y no se los pida para regalárselo. No, no, no. Aquí nadie regala nada. Nosotros le podemos compensar a través de energía, a través de exoneraciones de impuestos y tasas por servicios, de exportación, de importación. Así, entonces, un presidente es sensible con los ecuatorianos. Si hay formas, sin seguirle maltratando al pueblo, sacar los recursos, pero usted tiene la capacidad, usted proviene de esas élites económicas más grandes del Ecuador. Usted sabe quiénes son los que ganan más. Y quiere que le diga algo, señor presidente: algunos de esos ricos, cuando conversamos, están dispuestos, pero que los llamen y que les hagan una propuesta, pero no al pueblo. ¿De dónde va a sacar este pueblo que ya no tiene, ya el pueblo tiene hambre? Hay que buscar subsidios para la subsistencia, es decir, para la alimentación de los más pobres, de los niños, de los jóvenes. Termino con la negociación soberana de la telefonía celular, que hoy gana más de 2.000 millones de dólares por año, y que esa negociación debe significar aproximadamente 600 millones de dólares por 15 años. Miren, por 15 años la primera condición debe ser el pago de la deuda. ¿Saben cuánto están adeudando? 97 millones de dólares.
tanto Claro como Movistar están enjuiciando al Estado para no pagar 97 millones de dólares. Solo por esa condición deberían salir del mercado. Bueno, negocie soberanamente, cobre los 900 millones y por la renegociación tiene usted 600 millones de dólares. Si usted quiere subir el IVA es regresivo. Pregúntele a cualquier economista empresarial si se baja el IVA del 12 al 10%, va a consumir más la gente. Y eso significaría 1.230 millones, ¿no? Porque se inyecta a la economía popular y se puede producir más y genera empleo. Y por último, el alza del salario. Alza el salario en este momento, que eso significa 440 millones. ¿Por qué? Porque se benefician a más de 600.000 hogares ecuatorianos. Todo eso significa 14.928 millones por año. Eso lo haría un presidente que piensa en las necesidades del pueblo y que va por la solución de los problemas emergentes de la patria. Señor presidente, como siempre le hemos dicho, nuestro respaldo desde la clase trabajadora para que continuemos y reforcemos hasta eliminar la delincuencia que nos tiene a nosotros, el pueblo ecuatoriano, en situación de vilo, que estamos en una inseguridad que no nos permite ni trabajar ni producir, y por supuesto el pueblo se encuentra en una situación totalmente de desamparo. Esperemos que en las próximas horas el presidente de la República logre determinar que alguna de estas propuestas, que no solamente la hemos hecho nosotros, sino que la han hecho muchos sectores, se haga una propuesta de temporalidad de cobro de un impuesto que permita afrontar esta guerra contra la delincuencia y el crimen organizado. Estaremos con ustedes la próxima semana. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a nuestro editorialista de todos los sábados, doctor Juan Manuel Cabrera, director de este programa, por su nota editorial. ¿Para qué sirve el incremento del IVA del 12 al 15%? Gracias por la atención, señoras y señores. Felicidades y continuamos con el programa La Voz de los Trabajadores.